voy a preguntar algo que seguramente te ha pasado por la cabeza alguna vez. ¿Qué harías si un día llegas a tu casa, metes la llave en la cerradura y no entra porque alguien la ha cambiado, porque hay gente dentro que no conoces, porque tu casa ya no es tuya? Bienvenido al infierno de la ocupación en España, un infierno que no existe en casi ningún país civilizado del mundo, pero que aquí se ha convertido en algo tan normal que ya ni siquiera nos escandalizamos, y en medio de ese silencio cómplice, de esa pasividad suicida de un Estado que protege más al ocupa que al propietario, hay un tipo que ha decidido hacer de este tema su bandera de guerra: Santiago Abascal. Quédate con esta frase porque resume todo. En España, el que entra ilegalmente en tu casa tiene más derechos que tú, que la pagaste. Y Abascal lo repite sin descanso. Esto no es un problema de vivienda, es un problema de impunidad. Vamos con la escena que hemos visto 1000 veces en los telediarios, siempre con la misma música dramática de fondo. Una señora mayor llorando en la puerta de su piso. Un periodista con micrófono. Lleva 6 meses sin poder entrar a su propia casa. La justicia tarda años. Mientras tanto, los ocupas viven dentro, sin pagar luz, sin pagar agua. Plano del ocupa saliendo por la puerta, cara tapada, gorra, chulería. Aquí no nos movemos, tenemos derechos. Corte, publicidad. Y tú en el sofá pensando, ¿qué país de locos? Pues bien, ese país de locos lo han construido décadas de leyes blandas, jueces atados de pies y manos y políticos que prefieren mirar para otro lado antes que enfrentarse al lobby de la vivienda como derecho por encima de todo. Y ahí entra Abascal con la sutileza de un mazo. La vivienda es un derecho, sí, pero entrar en la de otro es un delito, y los delitos se castigan. Lo que pasa con los ocupas es que se ha creado una distorsión brutal del lenguaje. Nos han vendido que ocupa es alguien vulnerable, una familia sin recursos, gente desesperada que no tiene techo. Y sí, hay casos así, pero la realidad, la que ves en la calle, es que la mayoría de las ocupaciones las hacen mafias organizadas, gente que vive de eso, que ocupa pisos, los alquila ilegalmente, cobra y cuando los echan va a por el siguiente. Es un negocio criminal que el Estado no persigue con la fuerza que debería. Abascal lo dice claro, no estamos hablando de pobres indefensos, estamos hablando de delincuentes profesionales, y ese cambio de lenguaje es el primer golpe en la mesa, porque mientras tú llamas ocupa a alguien, suena casi poético, casi reivindicativo. Cuando lo llamas delincuente que entra ilegalmente en propiedad ajena, la cosa cambia. He hablado con propietarios que han pasado por esto, gente normal, no ricos, no especuladores, gente que ahorró toda su vida para comprar un piso, que lo alquilaba para completar la pensión y un día se lo ocupan. Y ahí empieza el calvario, denuncia, espera, juicio que tarda meses, a veces años. Mientras tanto, el ocupa dentro, destrozando, vendiendo muebles, pinchando luz. El propietario fuera, pagando hipoteca, pagando impuestos, pagando IBI. ¿Te das cuenta de la obscenidad? El que cumple la ley paga, el que la rompe vive gratis. Y cuando por fin sale la orden de desalojo, muchas veces el piso está destrozado, paredes rotas, suelo arrancado, tuberías reventadas. ¿Y quién paga la reparación? El propietario, porque el ocupa, claro, no tiene nada a su nombre, no puedes reclamarle, no puedes embargarle, es un fantasma legal. Abascal lo resume así: hemos creado un país donde ser legal es de tontos. Ahora viene la parte ideológica, la que explica por qué este problema no se ha resuelto. Para cierta izquierda, la propiedad privada es casi un pecado, un residuo burgués, algo que hay que redistribuir. Entonces, cuando un ocupa entra en un piso, no lo ven como un delito, lo ven como una redistribución espontánea de riqueza. Suena a broma, pero no lo es. Hay partidos en España, con representación parlamentaria, que han defendido abiertamente las ocupaciones como respuesta popular a la crisis de vivienda. Abascal explota ese flanco sin piedad. Ellos defienden al ocupa porque odian al propietario. Nosotros defendemos al propietario porque respetamos la ley. Esa polarización funciona, porque en el fondo la gente sabe que tiene razón. ¿Quieres solucionar la crisis de vivienda? Perfecto. Construye más, baja impuestos al alquiler, facilita el acceso a crédito, haz vivienda pública, pero no puedes decirle a un señor que ha trabajado 40 años que tiene que aceptar que le roben su casa porque hay gente que lo necesita más. Eso no es justicia social, eso es barbarie con eslogan. Y luego está el otro gran problema, la lentitud judicial. Un desalojo puede tardar hasta 2 años, 2 años en los que el propietario no cobra, no usa,
no puede vender. 2 años en los que el Ocupa vive como si nada. ¿Por qué tarda tanto? Porque el sistema judicial está colapsado, porque hay 1000 recursos posibles, porque se prioriza no dejar a nadie en la calle, aunque eso signifique dejar al propietario en la ruina. Abascal propone algo tan básico que parece revolucionario: desalojo inmediato, en 24 o 48 horas, sin juicio interminable. Ocupaste, sales. ¿Es posible? Claro, en otros países europeos funciona así. En Alemania, Holanda, Reino Unido, si entras ilegalmente en una casa, en días estás fuera. ¿Por qué en España no? Porque hemos convertido la ocupación en un tema sensible, donde cualquier actuación contundente se interpreta como represión, y mientras tanto, el propietario llora en la puerta de su propia casa. Otro punto clave: la ocupación ha dejado de ser un problema de grandes ciudades, ahora llega a pueblos, a urbanizaciones, a segundas residencias. Hay bandas que se dedican a localizar pisos vacíos, forzar la cerradura, meter muebles en una noche, empadronarse al día siguiente y ya está. Protección legal automática, porque en España, en cuanto te empadronas, aunque sea ilegalmente, el sistema te blinda. No se puede desalojar sin orden judicial, hay que garantizar derechos sociales. Perfecto. ¿Y los derechos del propietario? ¿Esos no existen? Abascal dice algo muy duro, pero muy cierto. El Estado ha dejado de proteger al ciudadano que cumple para proteger al delincuente que ocupa. Y eso genera algo muy peligroso: justicia por mano propia. Hay propietarios que contratan a bandas de desalojo ilegales, gente que entra por la fuerza, amenaza, saca al ocupa. Eso también es ilegal, también es violencia. Pero cuando el Estado no responde, la gente busca soluciones fuera del Estado. Y eso es el principio del fin de cualquier convivencia civilizada. Abascal ha convertido la lucha antiocupas en un símbolo. En sus mítines saca el tema siempre. En sus entrevistas repite el mantra: tu casa es tuya. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a entrar sin tu permiso. Parece obvio, ¿verdad? Pues en España, decir eso en voz alta te convierte en ultra, porque el establishment progre ha conseguido algo increíble: hacer que defender la propiedad privada suene reaccionario. Y ahí Vox tiene un nicho enorme, porque hay millones de españoles de clase media, de clase trabajadora, que tienen un piso, una casita, un pequeño patrimonio y viven con el miedo de que un día se lo ocupe alguien y el Estado les diga: paciencia, ya llegará el juez. Otro elemento viral del discurso de Abascal: la comparación. Él pregunta: ¿qué pasaría si yo entro en el Congreso, me siento en un escaño que no es mío y digo que me ampara el derecho a la participación política? ¿Qué pasaría si entro en el despacho del ministro, me siento en su silla y digo que tengo derecho al espacio público? Te echarían en 2 minutos. Con cámaras, con seguridad, con denuncia inmediata. Entonces, ¿por qué cuando alguien entra en tu casa hay que esperar meses, años, procedimientos? Esa hipocresía es oro para el discurso de Vox. La izquierda responde con otro argumento: es que hay pisos vacíos, es que hay especulación. Vale, puede ser. ¿Y eso justifica que entres ilegalmente? ¿Eso justifica que destroces propiedad ajena? Si hay pisos vacíos y quieres hacer algo, legisla. Pon impuestos a la vivienda vacía, expropia con indemnización si hace falta. Pero no conviertas el país en un Far West donde el que entra primero se queda con lo que no es suyo. Abascal lleva esto al terreno emocional y ahí es donde conecta de verdad. Imagina que tu madre, viuda, con su pensión, tiene un piso que era de tu padre, lo alquila para poder vivir, un día se lo ocupan, ella no puede pagarse un abogado caro, no puede esperar 2 años, necesita ese dinero para comer. ¿Le dices que tenga paciencia? ¿Le dices que entienda al ocupa? ¿O le dices que el Estado ha fallado? Ese relato, repetido una y otra vez, es puro combustible electoral. Y luego está el perfil del ocupa. Hay de todo, sí, pero una buena parte son delincuentes con antecedentes, gente que vive de esto, que sabe cómo funciona el sistema y lo explota. Abascal propone algo contundente: tipificar la ocupación como delito grave, no como falta, no como allanamiento leve. Delito con cárcel. ¿Es desproporcionado? Depende. Si crees que entrar por la fuerza en la casa de otro, cambiar la cerradura, vivir ahí meses sin permiso, es algo menor, pues sí, te parecerá desproporcionado. Pero si crees que eso es un ataque directo al derecho fundamental de propiedad, a la seguridad, a la convivencia, entonces no lo es. Y aquí entramos en la batalla cultural. ¿La vivienda es un derecho? Sí. ¿La propiedad privada también?
También. ¿Puedes resolver uno pisoteando el otro? No, pero eso es exactamente lo que está pasando en España. Se ha decidido sacrificar la propiedad privada en el altar de un supuesto derecho a la vivienda, que en la práctica se ha convertido en derecho a ocupar. Abascal ha entendido que este tema no es solo jurídico, es identitario. Porque la casa propia, el piso que compraste con tu esfuerzo, la herencia que te dejó tu abuela, no es solo un bien material, es tu refugio, tu proyecto, tu autonomía. Y cuando el Estado permite que te lo quiten y encima te pide comprensión social, algo se rompe dentro. Esa rotura es el espacio donde crece Vox. Al final, este debate tiene dos lecturas. Una, la oficial. Hay que buscar equilibrios, proteger a los vulnerables, entender las causas estructurales de la ocupación. Otra, la de Abascal. Tu casa es tuya. El que entre sin permiso fuera en 24 horas y si reincide, cárcel. ¿Cuál te suena más real? ¿Cuál te gustaría que te dijeran si un día llegas a casa y la cerradura no funciona? Porque al final todos estos debates ideológicos se estrellan contra una verdad muy sencilla. Nadie quiere que le pase, pero todos sabemos que puede pasar y en ese miedo, en esa sensación de desprotección, es donde el discurso de Abascal se vuelve irresistible para millones de personas. Y en ese miedo, en esa sensación de desprotección, es donde el discurso de Abascal se vuelve irresistible para millones de personas. Aquí es donde entra otra capa que casi nadie quiere tocar, la de los políticos que hablan de ocupación desde chalets, no desde pisos de 60 metros cuadrados. Es muy fácil hablar de derecho a la vivienda cuando sabes que nadie va a atreverse a ocupar tu casa con seguridad privada en la urbanización Cámaras y Vallas, pero si eres tú el que vive en un barrio normal, con vecinos normales, con una hipoteca normal, sabes perfectamente que el problema está a una llamada, a una puerta forzada, a una cerradura cambiada de distancia. Abascal explota ese contraste sin miedo. Los que legislan no sufren las leyes que hacen. Cuando en el Congreso alguien se escandaliza por endurecer penas a los ocupas, él les lanza una pregunta que descoloca. ¿Permitiría usted que su casa familiar, su casa de vacaciones, su piso en propiedad pueda ser ocupado sin consecuencias inmediatas? Siempre responden con teorías, con matices, con discursos sociales, nunca con un sí, porque en el fondo todos saben que esto en su propia vida no lo tolerarían ni un día, y si no lo aceptan para ellos, ¿por qué te exigen que lo aceptes tú? Ese doble rasero es pura gasolina electoral. Mucha gente no se define de derechas ni de izquierdas, pero sí sabe reconocer una injusticia cuando la ve y ver a un propietario arruinado frente a un ocupa chuleando cámara, mientras un político habla de sensibilidad social. Es una injusticia tan evidente que no necesita ideología, solo ojos. Otro punto que Abascal aprieta una y otra vez es el vínculo entre ocupación y degradación de barrios enteros. No es solo el piso del propietario afectado, es la escalera que se convierte en un infierno, el portal lleno de suciedad, las fiestas a cualquier hora, el trapicheo alrededor, la inseguridad para los vecinos mayores. Un solo piso ocupado puede convertir un edificio entero en un lugar donde ya nadie quiere vivir ni comprar. Eso hunde el valor de las viviendas, ahuyenta a la gente que se lo podía permitir y atrae más problemas. Es una dinámica en espiral, primero un piso ocupado, luego dos, luego el barrio estigmatizado y mientras tanto el ayuntamiento hablando de cohesión y políticas integrales. Abascal no usa ese lenguaje. Él dice, si el Estado no protege al vecino honrado, el vecino honrado se irá y el barrio se lo quedarán los que no respetan nada. Una frase dura, pero que cualquier vecino de ciertos barrios sabe que es verdad. También hay un elemento del que casi nadie quiere hablar, el miedo de muchos propietarios a denunciar. Hay gente que tiene un piso heredado, medio en negro, o alquilado sin declarar, o con algún papel a medias. Cuando se lo ocupan, dudan. Si denuncio, quizá Hacienda me mire, quizá tenga problemas, quizá salga perdiendo por partida doble. Ese miedo es el caldo de cultivo perfecto para mafias que lo saben y van a por esos casos. El Estado, que debería garantizar seguridad jurídica, se convierte así en un enemigo potencial también para el propietario, no solo para el ocupa. Abascal plantea un principio diferente. El sistema tiene que estar de parte del que cumple, incluso si ha cometido errores administrativos menores y no en contra. Su mensaje es sencillo. Primero se protege al propietario, luego se ordena el resto. Es una inversión total del orden que se ha normalizado en España. La batalla de los ocupas también es una batalla de imágenes. Para la izquierda, la imagen es la de una familia desahuciada por un banco malvado, con una policía fría y un Estado sin alma. Para Abascal, la imagen es otra. Un anciano al que le han quitado el piso, un pequeño ahorrador al que el Estado no defiende, una familia que paga alquiler y ve cómo otros viven gratis con la bendición de leyes blandas. Entre esas dos
dos imágenes la gente elige con el estómago, no por estudios, por instinto, y curiosamente cada vez más elige la segunda. No porque odie a los pobres, sino porque está harta de que le tomen por tonto. La ocupación se ha convertido en un símbolo de algo más profundo, de que en España el sistema premia al listo que se cuela y machaca al que hace cola. Abascal ha sabido leer ese símbolo y convertirlo en relato político. Cuando habla de ocupas, en realidad está hablando de todo un país donde las normas se han vuelto flexibles para unos y de hierro para otros, y por eso funciona. Si mañana cambiaran las leyes, si los desalojos fueran inmediatos, si las mafias fueran desarticuladas de verdad, si el mensaje fuera "no compensa ocupar", el tema perdería fuerza. Pero mientras el Estado siga dudando, justificando, matizando, la indignación seguirá creciendo. Y con ella, el espacio de Vox. La pregunta al final es muy sencilla y a la vez definitiva. ¿En qué lado quieres estar cuando se hable de ocupas en España? ¿En el lado de los que ponen excusas, diagnósticos eternos y palabras bonitas? ¿O en el lado de los que dicen que tu casa es tuya y punto? Santiago Abascal ya ha elegido lado. Y te está invitando con cada discurso, con cada vídeo, con cada intervención, a que elijas tú también. Porque si no lo haces, otros elegirán por ti. Y quizá el día que metas la llave en la cerradura y no gire, te des cuenta de que llegaste tarde.